Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros cultos. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento y cerramos los ojos donde estamos. Digamos, Padre Celestial, gracias le damos por este momento, por esta oportunidad. Gracias por este video que nos permite grabar una vez más, Señor. Te pedimos que sea un video que pueda impactar la vida y los corazones de muchas personas. Que muchas personas se puedan convertir a ti, Señor, y que los que ya son convertidos se puedan fortalecer por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos utilices, Padre, como bendición, como instrumentos para las demás personas, que podamos hacerlo de la mejor manera, Señor, y te pedimos que seas tú recibiendo este culto y las alabanzas de tus hijos, Señor. En nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los dejamos en la primera alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Padre, tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones, mujer bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito la sangre, preciosa sangre del unigénito Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito la sangre, preciosa sangre del unigénito Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito la sangre, preciosa sangre del unigénito Dios les bendiga, hermanos. Dejamos con la siguiente alabanza. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos ahora a cantar esta de alabanza que dice: Jesús es el Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz. Es Rey y me vengo al hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo a mi lado, y en sombras y en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo.
pues yo soy feliz por ti. Bueno, mis hermanos, lo dejamos con la predicación de esta noche. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas a nuestro Dios. Vamos a pasar al momento de la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Ustedes lo pueden buscar en la palabra de Dios. Nosotros usamos la versión Reina Valera 1960. Ustedes lo pueden buscar en su palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decir: Padre Celestial, habla en nuestras vidas, en nuestros corazones por medio de tu palabra. Danos unos oídos, un corazón y una mente receptiva, Señor. Pedimos que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que seas tú mostrándonos el misterio de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el nombre de esta palabra es la fe. Pero cuando hablo de la fe, quiero explicar qué es la fe, porque muchas veces nosotros lo malinterpretamos o muchas veces nosotros no tenemos el concepto claro. La fe es un concepto genérico. Es muy distinto a creer, aunque acá la palabra nosotros usualmente lo utilizamos como creer. Tenga fe, crea, lo utilizamos similar, pero hay diferencia entre la fe y entre el creer. La fe es un término genérico, como les digo, algo en general. Cuando nosotros buscamos el origen de la palabra fe, nos encontramos allá en el griego y nos encontramos allá en la antigüedad, que la fe puede significar el creer, la fe puede significar también la fidelidad o la lealtad que nosotros tenemos para con Dios, y puede significar también la confianza que nosotros mostremos para con Dios, que son tres cosas que van unidas, que están unidas, pero a la misma vez son diferentes. Entonces, cuando decimos la fe y el creer, que son dos cosas distintas, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos de la fe, es cuando nosotros confiamos y creemos algo de lo cual nosotros no tenemos ninguna prueba. Por eso dice en el versículo 1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Sabemos nosotros que estamos esperando algo, pero ¿tenemos alguna prueba de que nosotros lo esperamos? Muchas veces no. Por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad, vamos a suponer un cáncer, y nosotros esperamos la sanación, ¿tenemos alguna prueba que vamos a ser sanados? No, no tenemos prueba. Mas sin embargo, la fe nos dice que nosotros podemos ser sanados porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y que Dios obra milagros. Pero no tenemos ninguna prueba de que vamos a ser sanos. Incluso aún cuando nos han dicho de que nuestro cáncer es terminal, menos nosotros vamos a tener una prueba que vamos a ser sanados. Pero tenemos esa convicción. Luego dice: la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos, pero nosotros lo creemos. Nosotros sentimos o sabemos que eso va a pasar. Eso es la fe. Que nosotros esperemos algo de lo cual nosotros no tengamos pruebas. Pero el hecho de creer, nosotros como seres humanos, usualmente nosotros creemos porque nosotros tenemos pruebas de algo. Entonces aquí es donde se mezcla la fe y el creer. Porque la fe, nosotros no tenemos pruebas, pero sabemos que va a pasar. Pero nosotros creemos es porque conocemos que Dios ha hecho milagros anteriormente, y esas son pruebas de que así como Dios, como nuestro Señor Jesucristo ha hecho milagros anteriormente, así nosotros sabemos de que lo puede hacer con nosotros también en estos tiempos. Entonces el creer nos lleva a que nosotros tengamos pruebas de que algo pueda pasar. Hay un dicho bien famoso acá en la tierra que decimos: el que no ver, no creer. Porque nosotros como seres humanos necesitamos pruebas. Entonces la fe nos lleva a que nosotros confiemos en Dios sin que tengamos pruebas. Y el creer es cuando nosotros tenemos pruebas
de que las cosas pueden pasar. Entonces, ahí está la diferencia. El hecho de que nosotros tengamos fe no significa, el hecho de que nosotros no tengamos pruebas en la fe no significa de que algo no existe. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos fe en la salvación, porque sí existe, pero las pruebas que nosotros tenemos es en la palabra de Dios y entonces se vuelve en una creencia, lo que nosotros creemos. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros confesamos con nuestra boca, es porque nosotros tenemos las pruebas y las pruebas están en la palabra de Dios, pero la fe va más allá de eso. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es lo que nosotros, nuestra mirada no ve, nuestra mente no logra captar, porque es algo sobrenatural, es algo imposible que puede pasar, como el hecho que Dios nos dé un milagro, como el hecho de que Dios, posiblemente pidamos por algún familiar que Dios cambie su corazón y no sabemos cómo va a pasar, pero tenemos esa convicción que se puede llegar. Entonces, el creer es una rama, es un significado de la fe. Luego dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, porque lo hacemos por medio de la palabra de Dios y lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice de que la fe va a venir solamente por nuestro Señor Jesucristo, por escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, esta fe se convierte a la misma vez que encierra los otros términos, se convierte en confianza, se convierte en fidelidad. Fidelidad que nosotros vamos a tener en Dios, lealtad que nosotros vamos a tener en Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, por ende, nosotros tenemos lealtad. Y es ahí donde dice la palabra de Dios que todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe, debe mostrar sus frutos, por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra de Dios que no podemos decir, te muestro mi fe y tú me muestras tus frutos, o yo te muestro mis frutos y tú me muestras tu fe. No se puede, porque dentro del creer está la fidelidad que nosotros vamos a mostrar, que está dentro de la palabra fe. Por eso dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El buen testimonio solamente se alcanza por la fidelidad o la lealtad que nosotros le tengamos a Dios. Si nosotros hemos creído, si nosotros hemos confesado con nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo y a Dios, lógicamente vamos a tener esos frutos. Esos frutos nos van a hacer mostrar un buen testimonio ante las demás personas. Cuando nosotros creemos en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, si nosotros creemos de verdad, entonces la palabra de Dios nosotros la vamos a empezar a practicar. Los mandamientos que están escritos acá, las enseñanzas, los consejos de sabiduría de proverbios, nosotros los vamos a empezar a practicar también acá en la palabra de Dios. Y eso, cuando nosotros los practiquemos, eso se va a volver en un buen testimonio. Es el testimonio que nosotros vamos a dar ante las demás personas. Pero todo es, ¿por qué? Por medio de la fe. Como les dije anteriormente, tiene estos significados. Entonces, es por medio de la fe, nosotros mostramos el buen testimonio a las demás personas cuando nosotros hemos creído de verdad. Y luego viene el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y volvemos nuevamente a la palabra fe, de lo cual nosotros no vemos, pero eso no significa que no exista. Nosotros no lo vemos, pero sí existe y sí puede pasar. Entonces, cuando nosotros utilizamos el significado de fe como confianza, es cuando nosotros esperamos algo, esperamos recibir algo, esperamos que algo pase, esperamos un milagro, pero nosotros no lo podemos comprobar acá en la tierra que va a pasar. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que tiene fe, que tiene la fe como un granito de mostaza, incluso hasta puede mover las montañas. ¿Por qué? Porque es la convicción, es del poder que Dios nos ha brindado a nosotros también por medio de su palabra. Entonces también dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, aquí dice creemos con nuestro corazón. Aquí nuevamente entramos en creer que Dios le levantó de los muertos, es porque tenemos pruebas. Creer significa tener pruebas. Entonces
nosotros vamos a alcanzar la salvación. Y la salvación entonces viene en la confianza de las promesas que nosotros tenemos en nuestro Dios. Porque la única que nos habla de salvación es la palabra de Dios. Y nosotros, si creemos, entonces vamos a confiar en la palabra de Dios. Por eso siempre cuando nosotros estamos en problemas, viene una persona y nos dice, tenga fe, que todo va a ser solucionado. Nos están diciendo, tenga confianza, tenga ese respaldo en Dios, de que las cosas van a obrar para bien, de que las cosas van a salir bien. Tal vez que una enfermedad, cuando nos diagnostican positivo en alguna enfermedad terminal, como les puse el ejemplo de un cáncer, no hay nada que nos pueda consolar en esta tierra o en este mundo, porque este mundo solamente es para destrucción. Pero viene la palabra de Dios y nos dice y nos muestra que pueden haber diferencias, que Dios puede obrar un milagro, que nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar, y viene ahí la confianza en Dios. Y viene algo más allá de todo eso, y es que la palabra de Dios nos habla también de que si nosotros perdemos la vida es ganancia para nosotros, porque si le hemos creído de verdad, entonces nosotros vamos a tener la salvación de la cual la palabra de Dios nos habla. Entonces muchas veces nosotros esta palabra de fe solo la utilizamos para creer, pero es más amplia de lo que se muestra acá, o de lo que nosotros pensamos, perdón. Cuando nosotros buscamos versículos de fe, nosotros en algunos contextos los podemos utilizar con la palabra confianza, en otros contextos los podemos utilizar con la palabra fidelidad, como es el versículo 2, y en otros contextos lo podemos utilizar como la palabra creer. Eso es lo que nosotros muchas veces no hemos comprendido, que la fe no solamente lleva a creer que Dios existe, porque las personas del mundo dicen, sí, yo creo que Dios existe, pero hasta ahí. Pero la fe no solamente es saber que Dios existe. La fe es que nosotros también tengamos la fidelidad para con Él y que también nosotros tengamos la confianza con Dios. A eso nos llama la fe. Y ustedes lo pueden buscar el origen de la palabra fe y lo van a encontrar que tiene estos tres significados. Que esos tres significados derivan de esta palabra tan pequeña de solo 2 letras, estos tres significados. Pero todas están mezcladas que a la vez significan tres cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe en nuestro Dios para la salvación, no solamente está hablando de que nosotros creamos que hay un Dios, sino que está hablando que también nosotros adentremos en Él, lo conozcamos, que seamos fieles, que le tengamos lealtad, que cumplamos con su palabra, que cumplamos con lo que acá está escrito, y que después de eso también nosotros lo podamos tener confianza, cualquier tipo de confianza, confianza como padre, confianza como amigo, confianza como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, confianza como nuestro ayudador, de todas las promesas que Dios ha puesto en esta palabra. Hay Biblias que incluso traen todas las promesas escritas en rojo, porque Dios quiere que nosotros tengamos la confianza en Él. Y todo esto, la fe se basa en todo eso, que nosotros le creamos y que nosotros estemos tranquilos porque Dios nos va a ayudar. Porque incluso acá en el versículo 10 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y sabemos que en el Antiguo Testamento hubieron personas que tuvieron esta fe, que fueron leales a Dios, que creyeron en Dios y que así también confiaron en Dios. En las guerras podemos ver cómo Dios les ayudaba, cómo incluso el número del pueblo de Israel era bien poco a la par de los otros pueblos y cómo Dios los sacaba victoriosos, pero era por la misma fe que ellos tenían, que incluye estos tres términos. La fe va más allá de que saber que hay un Dios que existe y que Dios nos cuida y que Dios nos protege y que Dios siempre está con nosotros y listo. La fe va más allá de lo que las personas allá afuera creen. La fe incluye que nosotros podamos tener una comunicación directa con Él, una relación con Dios. Entonces, es más amplio de lo que nosotros pensamos, es más amplio de creer, es más amplio de lo que nosotros vemos, es más amplio de lo que nosotros muchas veces entendemos. Y es algo que muchas veces no se explica en las iglesias o muchas veces nosotros no lo podemos comprender, pero que está acá escrito en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo lo da a conocer a las personas. Entonces, si nosotros hemos tenido ese concepto todo este tiempo de que la fidelidad es solamente creer y que tengo fe en Dios porque Dios me va a conceder un milagro,
va más allá de eso, también incluye la fidelidad. Por eso es que muchas personas no consiguen un milagro, porque ellos piensan de que, yo creo en Dios y creo de que Dios me va a ayudar, pero no están siendo fieles, no están siendo leales a Dios, no están cumpliendo esta parte que va dentro de la palabra fe. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos y luego nosotros decimos, ¿por qué no sucedió? ¿Por qué no pasó? Porque hay cosas que nosotros no comprendemos, que nosotros no estamos haciendo, porque no nos queremos acercar a Dios, porque no nos queremos aprender de esta palabra, porque no queremos escudriñar la palabra, y son cosas que nos podrían beneficiar a nosotros, pero que nosotros no lo estamos comprendiendo porque no queremos una relación con Dios. Entonces, si nosotros hemos tenido ese concepto todo este tiempo, es tiempo que lo cambiemos, es tiempo de que la fe que nosotros tengamos signifique creer, tener confianza y que nosotros seamos fieles, que tengamos esa fidelidad para con Él. Entonces, aquellas personas que piensan que han tenido esa fidelidad y no la han tenido realmente y quieren tener esa fidelidad verdadera, esa fe verdadera, y obtener esa salvación, esa confianza en la salvación, como lo dice la palabra de Dios, empecemos por hacer esta oración de fe. Y digámosle a nuestro Dios, ahí donde estamos, y cerramos los ojos y digámosle: Padre Celestial, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y nuestro Señor Jesucristo, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en el próximo video.